Sí, chicos. A ver, ya quedó estudiantes. claro, profe. Ya, no hay problema. Estudiante del perpetuo, tengan todos ustedes muy buenos días, jóvenes. El día de hoy tenemos la siguiente clase de mayormente lo que se conoce con el nombre de geografía. Dentro del aspecto de geografía hemos visto, jóvenes, el continente europeo, el continente americano, el continente asiático, jóvenes, y el día de hoy nos toca uno de los pequeños continentes que se encuentra en el planeta, que es Oceanía. Como les decía, jóvenes, ustedes, Oceanía mayormente es el continente más pequeño. Y cuando hablamos de Oceanía, mayormente lo que normalmente se conoce dentro del aspecto de Oceanía, de su historia, jóvenes, vamos a hablar un poquito de la historia de Oceanía, jóvenes. Cuando se da principalmente dentro, recuerdan ustedes que en África es la cuna de la humanidad, y dentro del continente africano, que es la cuna de la humanidad, jóvenes, los primeros pobladores que provenían principalmente del continente, los primeros pobladores que se ubicaron en el continente de Oceanía, la mayoría de ellos provenían del sur de Asia, jóvenes. Ahora sí, y mayormente dentro de este continente, el continente de Oceanía, jóvenes, fue un continente que, si ustedes se dan cuenta, los europeos se consideran como el viejo mundo, el nuevo mundo, los nuevos territorios conquistados, que era América. Pero jóvenes, que en esta época de descubrimientos que hicieron los europeos, principalmente España y Portugal, fueron los que hicieron mayor conquista de territorios o se apropiaron de territorios, jóvenes. ¿Por qué? Porque tenían de acuerdo a su ubicación geográfica, porque son países de la península ibérica, jóvenes. Es decir, tienen mayor salida tanto hacia Asia como hacia América. Ahora sí, por ejemplo, cuando hicieron las exploraciones, no le tomaron tanta importancia a Oceanía, jóvenes, porque no era el objetivo principal de los europeos. En aquella época vinieron en busca del famoso metal precioso y a cualquier costo. Y en Oceanía no encontraron, jóvenes. ¿Por qué? Porque mayormente encontraron pequeños grupos de tribus indígenas, nada más, pequeños grupos, por lo cual no le tomaron importancia, porque Oceanía es un conjunto de islas. No le tomaron tanta importancia, por lo tanto, jóvenes, a pesar de que Fernando de Magallanes descubrió las Islas Marianas y otras islas de Oceanía, inclusive a pesar de todo esto, jóvenes, y a pesar de Fernando de Magallanes en ese recorrido que hizo alrededor del mundo, murió principalmente en las Islas Filipinas. A ver, jóvenes, posteriormente fueron los británicos quienes hicieron las exploraciones. Toma, Hey, es niño, que ya millonaria. Es posteriormente que he fueron los... tomado leche. He A ver, tomado el chicos, jugo. a ver. Luz, tu audio. Luz, tu audio está... A ver, chicos. Como le decía a ustedes, jóvenes, como yo le decía a ustedes, mayormente, dentro de este aspecto fueron los ingleses que exploraron mayormente las costas o las islas del continente de Oceanía, en el cual no le tomaron tanta importancia, inclusive lo utilizaron como una especie de cárcel en aquella época, en Europa, por aquella persona que cometía un delito o cometía actos de corrupción, eran enviados a esas islas, jóvenes. Inclusive, pero posteriormente, en épocas posteriores, los portugueses inclusive hicieron exploraciones y posteriormente comenzaron a explorar las zonas, toda la zona del continente de Oceanía. Ahora sí, chicos. Como les decía posteriormente, jóvenes, de igual manera, Oceanía es uno de los continentes más pequeños y se encuentra, de acuerdo a su ubicación, jóvenes, tiene una extensión de 9 millones 8 jóvenes, 9 millones 8, 9 millones 458 mil kilómetros cuadrados, 9 millones 8.458 kilómetros cuadrados. Es el continente más pequeño, jóvenes. Y en el continente de Oceanía se divide en varias partes. En Australia, Nueva Guinea, jóvenes, Nueva Zelanda, las islas de la Melanesia, Polinesia, jóvenes, y Micronesia.
Para poder hablar de este punto, jóvenes, vamos a tratar los siguientes. Creo que aquí le toca explicar, por favor, a Carrasco. Por favor, Carrasco, ¿estás ahí, niña? Carrasco. Sí, profe. Ya, niña, Sí, ahora ¿sí me sí. escucha? Abre tu video, niña, tu video. ¿Es necesario, profe? Sí, sí, sí. Dime, niña, buenos días. Buenos días. Bueno, buenos días, profesor y compañeros. El día de hoy yo les voy a explicar sobre la localización de Oceanía. Como bien sabemos, Oceanía es el sexto continente de la Tierra. Está situado en su mayor parte al lado sur de la línea ecuatorial. La mayoría de sus territorios están rodeados por el Océano Pacífico, con la excepción de la costa oceánica australiana, bañada por el Índico. Ya su nombre evoca su configuración que, a diferencia de los demás continentes, su superficie es marítima. La mayor parte de su superficie es marítima. Gracias. Ya. A ver, como lo había manifestado su compañera jóvenes, su compañera, Oceanía es un continente que se encuentra rodeado por un conjunto de islas. Su mismo nombre lo dice, es más pequeña, jóvenes, porque es la porción más grande del continente de Oceanía lo posee Australia. También otra pequeña porción que es Nueva Zelanda se pueden observar y Nueva Guinea. Los demás jóvenes forman partes de las islas de la Micronesia, Melanesia. Dime, señor. Gracias. Dime. El alumno Flores y la alumna Bustamante quiere que los acepte a los dos. Estoy admitiendo, chicos. Yo entiendo que el internet está que falla. La mayoría de ustedes estoy admitiendo a cada rato cada uno de ellos. Porque yo sé que se le está fallando y otra vez tengo que admitirlo. No hay problema, niños. Gracias. Gracias, Patrick. A ver, jóvenes, como les estaba explicando, Oceanía es un conjunto de islas, una pequeña porción de la parte continental, y el resto son conjuntos de islas. La mayoría de ellos está rodeada, jóvenes, principalmente por el Océano Pacífico. Inclusive, jóvenes, a excepción de Australia, la parte occidental de Australia. Cuando hablamos de la parte occidental, es esta parte, jóvenes. Y cuando hablamos de la parte occidental, tenemos que decir lo siguiente, jóvenes. Esta parte occidental es lo que corresponde al Océano Índico. Al Océano Índico, jóvenes. No nos olvidemos, es el continente más pequeño del planeta. Es el continente más pequeño del planeta, mayormente. Ahora sí, si pueden observar esta imagen, no sé si recuerdan ustedes, jóvenes, Nueva Zelanda fue el país que tuvo el encuentro entre Perú y para la final a la clasificación el repechaje. Correcto, jóvenes. Repechaje. Entonces, ¿no se acuerdan, jóvenes, que este tipo de danza lo hicieron antes del partido? Ahora sí. Entonces, Nueva Zelanda queda chicos, Nueva Zelanda, que es el lugar donde principalmente, es el lugar donde se filmó la película del Señor de los Anillos, jóvenes. Por ejemplo, Nueva Zelanda, la mayoría de esta población de Nueva Zelanda es de origen europeo, pero la mayoría de ellos tienen también sus tradiciones y sus costumbres. Hay habitantes marroíes, jóvenes, que representan una pequeña porción de la población. También hay otras minorías de clases de razas jóvenes de la Polinesia y Melanesia y austríacas y asiáticas. Ahora sí, chicos, si hablamos de ellos, la mayoría de pueblos todavía se encuentran en estado, chicos, ¿qué significa? Viven en comunidades indígenas. En la mayoría de islas hay todavía comunidades indígenas. Si hablamos de estos jóvenes, de la población, ¿cómo es su población del continente asiático? Vamos a tener a continuación lo siguiente. Así como lo hizo Carrasco, jóvenes, de ahí tengo el siguiente. ¿Quién es el siguiente, jóvenes? De ahí tengo, bueno, población. Quevedo, ¿estás ahí, por favor? Quevedo, te di la información desde la semana pasada. Quevedo, 1, 2, 3. Chicos, yo estoy poniendo nota de desaprobatoria a cada alumno que inclusive he mandado el mensaje con tiempo. A ver, jóvenes, de igual manera. Bueno, voy a hacer lo siguiente. Lo siguiente que tenemos a continuación, Oceanía, como es el continente más pequeño, se puede dividir Oceanía en 4 sectores.
yo les había mencionado lo siguiente: la Macaronesia, la Melanesia, la Micronesia y Polinesia. Australia, jóvenes, Australia y Nueva Zelanda, como es la parte más continental, forman parte de la Macaronesia. Y lo que corresponde a la Melanesia significa Islas Negras, jóvenes, porque ¿por qué se llama Islas Negras? Porque la mayoría de sus habitantes son de piel oscura. Ahora sí, mayormente, jóvenes. Y cuando hablamos de la Polinesia significa muchas islas, significa que el conjunto de islas que forman parte de Oceanía. Y la Micronesia significa las islas pequeñas, jóvenes. Que aquí lo vamos a ver de manera separada, jóvenes. Por lo tanto, como no me habló Quevedo, voy a ver el siguiente. De ahí sigue, jóvenes, Ceballos. Ceballos, ¿estás ahí, por favor? Sí, Ceballos sigue, chicos. Ceballos. ¿Ceballos? ¿O no? Ceballos 2. Ceballos 3. A ver, mi estudiante, yo le decía lo siguiente. Australia es el más grande, pero también hay otro de pequeña porción que es Nueva Zelanda. Nueva Zelanda, la mayoría de su población es europea. La mayoría de su población es europea. En el aspecto físico de Nueva Zelanda es un aspecto, como les digo, el aspecto físico es un paisaje, como quien dicen en algunos términos, paisajes espectaculares, jóvenes. Mayormente, en Nueva Zelanda se distinguen varias partes, jóvenes, como por ejemplo, como Nueva Zelanda se encuentra separada de Australia, jóvenes, es una isla del norte. Es la más poblada y constituye el núcleo de las actividades económicas más importantes. Cuando hablamos de actividades económicas más importantes, jóvenes, es que Nueva Zelanda también sobresale por un desarrollo industrial. La actividad económica más importante es la industria en Nueva Zelanda, jóvenes. Ahora sí, por esos motivos, Australia y Nueva Zelanda son los pueblos o los países más desarrollados de Oceanía. Pero ¿cuáles, jóvenes? Pero también, ¿qué es lo que lo hace ser un país tan importante? Sus paisajes, jóvenes, y sus parques naturales, que ya lo habíamos mencionado anteriormente, motivo por el cual sus paisajes, porque se filmaron películas, como ya les había manifestado a ustedes. ¿Y por qué espectacular paisajes, jóvenes? Porque la mayoría, en algunos, mantiene la tradición, jóvenes, así. Como no es que, jóvenes, no es que por decir, cuando ustedes se van al Cusco, van a encontrar gente que anda vestido así como serranito, no, jóvenes, sino que es un aspecto de cómo generar el turismo. Y la mayoría de personas jóvenes mantienen sus tradiciones de esa manera, que les genera buenos ingresos. ¿Por qué? A través de los paisajes y parques naturales genera el turismo. Y al generar turismo es una fuente de ingreso para la población de Nueva Zelanda. No olvidemos, la mayoría de su población es de origen europeo. Tiene tradiciones y costumbres europeas, a pesar de que en el fondo todavía algunos pueblos mantienen costumbres o tradiciones de sus antepasados de Oceanía. Le había manifestado, jóvenes. A ver, la mayoría de estos lugares de Nueva Zelanda están mayormente, podemos observar diferentes paisajes. Diferentes paisajes, inclusive sobresalen las islas más importantes de Nueva Zelanda, que son las dos que pueden observar aquí. Estas de todo, las que están de color verde. A ver, chicos. En el pasado, Nueva Zelanda fue una isla que estuvo bajo el dominio de los ingleses. Pero posteriormente, jóvenes, logró su independencia y logró sobresalir solo, jóvenes. Ahora sí. ¿Cuál es el aspecto más importante de las islas, jóvenes? Son las islas Stewart y las islas Chatham, jóvenes. Si hablamos de Nueva Zelanda, también podemos hablar de otro lugar muy espectacular, jóvenes. Otro de los países más importantes de Australia, que inclusive en su aspecto industrial, jóvenes, sobresale. ¿Por qué? Porque uno de los aspectos más importantes sobresale en la industria pesada. ¿Qué significa esto, jóvenes? Mayormente fabrica maquinarias, ¿por qué no decirlos? Pero ¿saben algo de los países de Oceanía, jóvenes? Los países de Oceanía le ganan terreno al mar. ¿Qué significa? Cuando va aumentando la población, empiezan, jóvenes, ¿qué es lo que hacen? Arrojan todos esos desperdicios de la tierra, lo van arrojando a las orillas del mar, y entonces hacen que el mar retroceda.
No sé si habrán visto ustedes mayormente en Discovery, jóvenes, retrocede el mar y entonces de toda esa tierra, jóvenes, la mayoría de la población lo utiliza para la agricultura o mayormente para la ganadería. Ya hay épocas, jóvenes, hay épocas que cuando el mar, jóvenes, hay épocas que el mar se sale porque se producen mayormente causa inundaciones esta zona y causa mortandad, jóvenes, de los animales, del ganado y de los terrenos agrícolas. ¿Por qué, jóvenes? Porque mayormente el mar recupera en algunos momentos mayormente el lugar donde está ubicado. Para poder hablar de Australia, vamos a darle pase, jóvenes, que quede claro. Lo voy a repetir otra vez más. A ver, chicos. A ver. Australia, Telcán. Telcán, abre tu audio, Telcán, y tu video. Telcán, 1. Telcán, 2. Mire, para que se den cuenta, jóvenes, ahora la nueva, de acuerdo a la reunión del día de ayer, se acordó, jóvenes, que los estudiantes tienen que abrir su cámara, jóvenes. Solamente para ver a los estudiantes, cuando el profesor lo menciona. Estoy mencionado a Telcán. Muchos hablan que Patri no, y jóvenes, Patri me responde cada vez que lo llamo, menciono, jóvenes. Ahora sí, como les decía, jóvenes, una vez más, el continente más grande de Oceanía, que está ubicado en zona continental, el país más grande de Oceanía que está en la parte continental es Australia. A ver, chicos, los primeros pobladores que habitaron Australia, inclusive, jóvenes, hay películas en honor a este lugar. Los ingleses primero utilizaron esta isla de Oceanía como una cárcel. Los primeros jóvenes pobladores que habitaron Australia fueron los británicos, pero aquellos presos británicos. Como por ejemplo, si vamos a través de un ejemplo, vamos a ver de historia. ¿Recuerdan ustedes cuando al rey se le hacían visitas y les implantaba un juicio, el juicio de residencia, jóvenes, y otro tipo de juicio, jóvenes? Si el rey se comprobaba que había cometido actos de corrupción o se había enriquecido, la corona en aquellos tiempos, por ejemplo, España le quitaba sus bienes y lo desterraba, jóvenes. En aquellos tiempos, los ingleses que se apropiaban o hacían riqueza de manera ilegal, eran enviados a la cárcel. Y la cárcel, para aquel preso político, jóvenes, era lo siguiente. Eran enviados principalmente a Oceanía. Solo los dejaban en Oceanía. Por lo tanto, los primeros presos políticos de los ingleses, jóvenes, los primeros presos que salían, los presos que tenían por cargos políticos, eran enviados, la cárcel para ellos eran enviados a Oceanía. Por lo tanto, los primeros pobladores de Oceanía fueron los presos británicos. Ahora sí, chicos. Como hablábamos, Australia es un país ubicado en toda la parte continental de Oceanía. Australia es el sexto país más grande del mundo, después de Brasil, jóvenes. Después de Brasil. Su capital es una capital, jóvenes, que se conoce con el nombre de Canberra. A ver, chicos, la mayoría de sus habitantes o la actividad económica más importante es la actividad industrial. No dejamos de lado la agricultura. Jóvenes, hay grandes ciudades de Australia. Por ejemplo, hablamos de Sydney, jóvenes, que es una de las más importantes, y otras, como por ejemplo Melbourne, Brisbane, jóvenes, y otras más. Pero por decir, la más reconocida de Australia es Sydney, jóvenes. Ahora sí, si hablamos, jóvenes, de Australia, por decir, Australia, que es la parte continental, el país que ocupa la mayor parte de Oceanía en el aspecto continental, es el sexto país a nivel mundial en cuanto a extensión. A ver, chicos, si hablamos de Australia, podemos decir, jóvenes, lo siguiente. A ver, uno de los aspectos una de las partes muy espectaculares de Australia, jóvenes, es que mayormente es el hábitat de muchas especies. Cuando hablamos de Australia o hablamos de Oceanía, hablamos del canguro. ¿Recuerdan ustedes el incendio que se originó, un incendio forestal, jóvenes, según informaciones por mano del hombre, jóvenes?
o a veces dicen que se originan los incendios porque a veces son terrenos, bosques secos. Y debido a este cambio climático, quizás... Fue en el Amazonas. No, también en Australia ocurrió. También Recuerden hubo los en canguros, Australia. chicos. Sí, también hubo También Australia. en Australia. También hubo Australia. Sí, correcto, correcto, chicos. A ver, les decía lo siguiente. En el corazón de Australia se encuentra una inmensa mole de piedra, conocido con el nombre de Ayer Roca. Chicos, aunque yo no sé la pronunciación mayormente en ese idioma de ellos. Sobresalen los parques en el cual se encuentran muchas especies. La especie más que mayormente abunda en Australia son los canguros jóvenes. También dentro de los canguros también encontramos no solamente el canguro, ¿cuál es este pequeño animalito? ¿Cómo se llama? El koala. Koala, chicos. ¿Y este que está aquí? ¿Alguien me puede decir el nombre? A ver, chicos, hay diferentes, hay animalitos más, estos animalitos son de la especie de los roedores jóvenes. A ver, chicos, como yo les decía, Australia, sí, Australia, joven, dentro de la economía de Australia, los países más desarrollados que mayormente la economía más importante, entre estos países de Australia y Nueva Zelanda, por ejemplo, hemos visto el desarrollo industrial, he mencionado el desarrollo industrial mayormente en cuanto a la economía de Australia. También otro de los aspectos más importantes de Australia es en el aspecto de la agricultura. Sobresalen en la producción principalmente del trigo, el vino, jóvenes, la caña de azúcar. Inclusive otro de los aspectos más importantes es la ganadería, que ya les había explicado. También les había explicado, jóvenes, ¿recuerdan ustedes cuando yo les expliqué de la parte, tratan de ganarle terreno al mar? No solamente es Australia, sino también en Nueva Zelanda, jóvenes. Entonces, el principal destino de las exportaciones australianas es Japón y Estados Unidos, jóvenes. Mayormente. El turismo es uno de los aspectos más importantes también que genera, ojo, chicos, así como lo es en el Perú. Lo que genera más ingreso al Estado peruano era la exportación de minerales y de la mano el turismo. Pero hoy en día, producto de la pandemia, solamente están los minerales. Porque el turismo ha bajado, jóvenes. Igual, en los países como por decir, por sus paisajes y por jóvenes, por ser un lugar, mayormente jóvenes, sus parques naturales, también otra fuente de ingresos, no solamente en Australia, sino también en Nueva Zelanda, es el turismo, jóvenes. Por ejemplo, mayormente, en Nueva Zelanda, los métodos para la fabricación de maquinarias. ¿Por qué, jóvenes? Porque en el pasado se instalaron maquinarias para tratar de explotar los minerales que se encontraban en esos lugares. Ahora sí, chicos. Tenemos uno de los animalitos más importantes, jóvenes. Por ejemplo, no sé si conocerán ustedes el famoso kiwi. Ay, chicos. Una especie parecido como Como un pollito, ¿Ah? Como Correcto, señor. codorniz, como una codorniz así. Sí. Pero, por ejemplo, si hablamos en comparación a Australia, es el más desarrollado. Pero Nueva Zelanda lo que los ingresos que proceden son principalmente de la agricultura y ganadería. Es casi similar que Perú, pero aprovecha al máximo. ¿Recuerdan, jóvenes, que les estuve mencionando algo mayormente de la Melanesia, Polinesia? Algo que decía, porque la gente de piel oscura, la mayoría de su población de piel Islas oscura, Negras. y mayormente viven en estado, todavía muchas de estas comunidades de las islas de la Melanesia y Polinesia, jóvenes, son de piel oscura y todavía viven en estado salvaje. Por ejemplo, les había mencionado a ustedes el término melanesia. ¿De dónde proviene? Es un término griego que significa jóvenes, negro. Hey, chicos. A ver, chicos, cuando hablamos de esta población negra, algo sorprendente dentro del aspecto de la melanesia. Hey, chicos, ustedes pueden apreciar. Hay ¿Sus niños cabellos eran rubios o algo así? Dime, Malia. Creo que sus cabellos eran, o sea, su color de pelo era diferente, era color rubio, algo así, Sí. y blanco. Sí, ahí no pueden ver, jóvenes, ustedes. Algo que inclusive la ciencia se sorprende, jóvenes. ¿Por qué la ciencia se sorprende?
¿Por qué, jóvenes? Porque en la isla Salomón uno de los mayores misterios es genéticos. Ay, chicos. ¿Por qué mayormente? Porque algunas de sus poblaciones, a pesar de ser de piel oscura, jóvenes, su cabello es rubio. Hey, chicos, a pesar de que no han tenido contacto, mayormente porque deben conocer una cosa, jóvenes, las comunidades indígenas son muy celosas, significa que en el aspecto celoso significa que su población no se puede mezclar con la población civilizada. Pero genéticamente, jóvenes, genéticamente se ha visto que algunos de estas comunidades indígenas tienen el cabello blanco, jóvenes. A ver, chicos. Ahora sí. Ahora sí, chicos. A ver. Si hablamos... A ver, chicos. Si hablamos, jóvenes, principalmente, dentro del aspecto de la Melanesia, yo les había mencionado, viven en estado todavía salvaje. Viven algunos, chicos, los grupos étnicos, ojo, chicos, en Oceanía se respetan algunas comunidades indígenas, principalmente en las Islas Salomón, jóvenes, y otras islas más, y otras islas más, chicos. Por ejemplo, podemos decir lo siguiente, dentro del aspecto de la Melanesia y Polinesia, jóvenes, hay comunidades indígenas mayormente comunidades indígenas que son de raza negra. A ver. Pero también tenemos los siguientes, jóvenes. La población de Nueva Guinea. La población de Nueva Guinea. Cuando hablamos de la población de Nueva Guinea, jóvenes, podemos decir lo siguiente. Ay, Dios. Nueva Guinea, jóvenes, es una de las islas ubicadas ubicadas al norte de Australia. Mayormente son islas que también viven en algunas de ellas, jóvenes. Algunos de estos comunidades indígenas de Nueva Guinea, jóvenes, viven en estado salvaje. Mayormente son comunidades nativas que mantienen sus tradiciones y sus costumbres. Y de acuerdo, jóvenes. También encontramos, por ejemplo, hay otra de las islas que se llama Vanuatu. Vanuatu, jóvenes. Hey, chicos, son islas de montañosas de origen volcánico. ¿Qué significa origen volcánico? Que se han originado principalmente por, chicos, producto de las erupciones volcánicas. Ahora sí. Así como es el caso de las Islas Hawái. Cuando hablábamos sí hemos visto la Melanesia, jóvenes, nos vamos a la Micronesia. La Micronesia significa pequeñas islas. Hey, cuando hablamos de pequeñas islas, jóvenes, la mayoría de ellas se encuentran situadas al oeste, mayormente. Micronesia, dentro del aspecto de la Micronesia, se encuentran en la región del Océano Pacífico. A ver, chicos, la mayoría de estas islas forman parte de estados federados. Algunas de ellas forman parte son colonias o terrenos de países europeos, o tierras que les pertenecen a los europeos, porque en conquistas anteriores, en épocas anteriores, jóvenes se apropiaron de esos territorios, dentro del aspecto de la Micronesia. Pero también hablamos de la Polinesia. Hemos visto australiana, chicos, australiana, Melanesia, Melanesia, Micronesia, y nos vamos a la Polinesia. ¿Qué significa mayormente Polinesia? El término Polinesia significa múltiples islas, la mayor cantidad de islas, jóvenes, que hay principalmente en la zona de Oceanía, que se encuentran ubicados en el centro mayormente, en el centro y en el sur del Océano Pacífico. Este término de Polinesia fue acuñada mayormente por un escritor. Ahora sí, la fauna que habita en la Polinesia, jóvenes, es inmensa. Mayormente dentro del aspecto tenemos fauna marina y también fauna silvestre. Dentro del aspecto también la fauna que está en la zona continental. No solamente marítima, sino también en la fauna continental, jóvenes. Por ejemplo, pero también introdujeron muchas especies provenientes de otros lugares. Por ejemplo, cuando vinieron los europeos, cuando los europeos ya poblaron el continente de Oceanía, jóvenes, trajeron muchas especies, como por ejemplo el cerdo, los cerdos, las gallinas y otras especies más. Pero junto con esto se vinieron, por ejemplo,
Los roedores. Como uno de los roedores que causa tantos daños al ser humano es la rata. Ahora sí. Ahora, pero la mayoría de ellos, en estos territorios de la Polinesia, no existen jóvenes reptiles venenosos, como por ejemplo las serpientes. Ahora, la actividad económica más importante de la Polinesia es la agricultura. Dentro de la agricultura tenemos el principal cultivo utilizado para la industria es el coco. Jóvenes. Para la actividad económica industrial es utilizado el coco. También se dedica a otra población de la Polinesia, se dedica a otras actividades económicas tan importantes como es la pesca, jóvenes. Pero dentro de otro pequeño sector de la población se dedica al sector industrial. No olvidemos, jóvenes, que en algunas comunidades indígenas, dentro de la parte de Oceanía, se explotan los minerales. Y por explotar zonas de comunidades indígenas, el Estado les brinda una mensualidad a los indígenas para que puedan sobrevivir. ¿Por qué? Porque tienen el permiso respectivo para explotar esos minerales de ellos. ¿Por qué? Porque es un terreno que le pertenece a las comunidades indígenas. Ahora sí, como les decía a ustedes, el desarrollo industrial también dentro de la parte de la Polinesia es uno de los aspectos muy importantes, mayormente. ¿Por qué? Porque se han descubrimientos mayormente de fosfato y cobalto, jóvenes. Dentro de la Polinesia forma parte, una pequeña porción es colonia francesa. A ver, chicos. Si hablamos de esto de la Melanesia, ahora sí, voy a hacer una pregunta, chicos. Voy a hacerles una pregunta porque me quedan 2 minutos aproximadamente. ¿Alguien de ustedes me puede explicar, jóvenes, en cuál de las islas se encuentra la población que le dicen de piel oscura? Los polinesios. Melanesia. En la Melanesia. Flores. En la Melanesia, chicos, en la Melanesia. En la Melanesia. Ahora sí, yo les hago la siguiente pregunta, chicos. Mayormente, ¿cuál es el país más extenso el país más extenso, jóvenes, del continente de Australia? Australia. Moreno. Ya me equivoqué, disculpen nomás. Moreno, Flores, profe. Moreno. No, si yo me equivoqué. A ver, ¿cuál es el animal que representa a Australia? El canguro. Yo lo dije, profe, Moreno. A ver, chicos. ¿Cuál es lo que les sorprende a la ciencia de la genética? Que en la isla tienen el cabello rubio. El cabello rubio y blanco. Y la piel oscura. La piel oscura. Entonces, a ver, correcto. Ellos no entienden, chicos, cuál es la razón por la cual la población, esa población indígena que forman parte de qué isla, chicos, ¿en qué isla fue? Las Islas Salomón. En las Islas Salomón. Entonces tengo una isla por allá, chicos. Los voy a invitar para que vayan ustedes por allá. Ya, para viajar. No nos llevan al río. A ver, ¿en cuál de estas, chicos, en cuál de estos lugares mayormente es el lugar donde se filmó una de las películas? En Nueva Zelanda. Nueva Zelanda. Profe, Flores. ¿Estás seguro? Nueva Zelanda, correcto, chicos. Correcto. Yo les hago otra pregunta. A ver. ¿A cuál, chicos, mayormente, a cuál de estos lugares se le conoce con el nombre de, mayormente, que representa a un conjunto de pequeñas islas? Polinesia. La Polinesia. Flores. No. Micronesia. Carrasco, profe. Micronesia. Ahora sí. Yuri. A ver, yo les hago la siguiente pregunta, chicos. Y hay otro animalito que también representa el continente de Oceanía, que es un animalito casi parecido El kiwi. El kiwi. ¿El cuál? Ahora sí, niños, no se olviden, por favor, revisen el CNE.